Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este Facebook Live presentado por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Para aquellos de ustedes que nos acompañan por primera vez, Sitios de Conciencia es la única red global de sitios históricos, museos e iniciativas de memoria que conectan luchas pasadas con los movimientos actuales por los derechos humanos y la justicia social. Fundada en 1999, la coalición ahora tiene más de 300 miembros en 65 países, desde Ellis Island en la ciudad de Nueva York hasta antiguos centros de detención en Argentina y sitios que recuerdan y aprenden de la trata transatlántica de esclavos en África Occidental. Esta mañana tenemos el honor de encontrarnos con Andrea Plisian, quien es facilitadora y responsable de la Casa de la Memoria, Cajitulam, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, un sitio de conciencia que se encuentra en Guatemala. Ella coordina actividades con estudiantes y es responsable de las diferentes actividades que se dan dentro de la Casa de la Memoria. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola Camila, muy bien, gracias. Muy emocionada por poder platicar un poco en este espacio sobre la Casa de la Memoria y de la memoria histórica en Guatemala en general. Claro que sí, muchas gracias a ti por acompañarnos y gracias a todo el equipo de CalDH, que es un sitio de memoria a quienes siempre estamos siguiendo todas sus actividades y siempre nos gusta apoyarles para hacer saber a más gente qué es lo que está sucediendo en Guatemala y las actividades que ustedes proponen. Antes de empezar, me gustaría invitar a todas las personas que nos acompañan en este live a escribir sus comentarios o si tienen alguna pregunta para Andrea en el área de comentarios en la parte de abajo de este live. Estaremos leyendo y respondiendo a sus preguntas al finalizar la sesión. Entonces, para empezar, nos gustaría abordar un poquito acerca de qué es lo que ha sucedido en Guatemala, ya que durante 5 siglos, pueblos indígenas de la nación han sido víctimas de una discriminación continua que afecta su vida cotidiana y su cultura. Casi la mitad de la población guatemalteca se autoidentifica como indígena. Sin embargo, seguimos viendo que se encuentran rezagadas en términos de salud, educación, empleo e ingresos, situación que se agrava para las mujeres indígenas. El racismo estructural está en la raíz de esta desigualdad y exclusión social que viven los pueblos originarios de este país, así como las violaciones a sus derechos fundamentales. Si bien la Constitución de la República de Guatemala reconoce la existencia de los pueblos indígenas y se asume como una sociedad pluricultural, en la práctica prevalece la división social, económica y política entre pueblos indígenas y aquellos que se identifican como no indígenas. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CalDH, es una organización de derechos humanos que ejerce una acción política autónoma, valorando, construyendo e integrando los saberes, luchas y memorias de los pueblos y comunidades mayas, mujeres, jóvenes, y en alianza promueven y acompañan procesos de rebeldía y resistencia por la emancipación de las opresiones racistas, clasistas y patriarcales, por una justicia histórica y la recuperación de la memoria. Como parte del trabajo de CalDH, ellos iniciaron la Casa de la Memoria Cajitulam, un espacio permanente abierto al público, el cual comunica y exhibe la memoria histórica de Guatemala, incluyendo las formas de vida, hechos, imposiciones y resistencias de quienes habitaron esta nación desde tiempos pasados y de quienes habitan los territorios el día de hoy. Andrea, ahora cuéntanos tú, ¿cuál fue la motivación de CalDH para crear este espacio que se enfoca en los pueblos originarios de Guatemala? Bueno, como sabes, en Guatemala se vivieron 36 años de conflicto armado interno, una guerra que caracteriza la memoria reciente de Guatemala y que en ese sentido deja graves heridas y también deja entrever esos problemas históricos sociales del país. La violencia, el racismo, el machismo llega a grandes niveles que en Guatemala, en la década de los 80, se comete un genocidio en contra de la población maya.
Y entonces, a partir de ello y a partir del trabajo que realiza CalDH en la búsqueda de la justicia, pero también de recuperar la memoria histórica, se piensa en la necesidad que tiene este país y esta sociedad de crear un espacio que permita pues conocer las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante esta época. A partir de ello pensamos en un espacio que pueda pues nombrar el genocidio en Guatemala, pero no solo ello, sino que también podamos reconocer qué causas, qué problemas históricos, estructurales provocaron el genocidio. E indudablemente reconocer que el genocidio es la máxima expresión del racismo nos llevaba a entender de dónde venía el racismo estructural en Guatemala. Por ello, necesitábamos crear una exposición que no solo fuera desde el conflicto armado interno, sino que pudiera abordar diferentes momentos y épocas de la memoria histórica de Guatemala para entender qué matices y para entender qué línea y qué continuum de violencia se habían vivido. En ese sentido, pues nace un poco la Casa de la Memoria, pero también nace de los diferentes diálogos, de las diferentes encuentros, reuniones, reflexiones y necesidades que tenían sobre todo sobrevivientes y víctimas del conflicto armado interno, sociedad civil, colectivos, organizaciones, artistas, que nombraban la importancia de que estos espacios se crearan, ¿no? Y ausencia de un Estado que no busca reconocer ni recuperar la memoria histórica, la sociedad civil juega un papel importante. Y CalDH, como una organización de la sociedad civil, decide crear esta exposición que pudiera abordar precisamente pues, esa memoria histórica reciente de Guatemala, pero también enfocada en entender los problemas estructurales e históricos del país. Muchas gracias, Andrea. Y me parece muy interesante lo que dices, porque no es solamente que hechos históricos pasaron y se quedaron ahí, sino seguimos viviendo, tal vez no específicamente en esos años, pero lo que sucedió lo hemos llevado por generaciones y tenemos que tener un reconocimiento de qué es lo que pasó para que no vuelva a suceder. Y eso es algo que las sociedades civiles, especialmente los miembros de sitios de conciencia, lo hacen muy bien. Y nos parece excelente que traten de traer esa memoria histórica a las generaciones de ahora para que sepamos entender qué es lo que sucedió y cómo evitarlo, porque podemos tener familiares, amigos que han sido víctimas o incluso sobrevivientes de aquellas violaciones de los derechos humanos y no podemos dejarlo pasar o decir, si eso pasó hace años, no tengo un por qué seguirlo viviendo. Entonces, al recorrer los principales acontecimientos, como tú nos indicabas antes, por ejemplo, la invasión española, la colonización, dictaduras o el conflicto armado, la Casa de la Memoria, Cajitulam, trae a las generaciones presentes las historias que de otra manera se perderían. Entonces, para ustedes, ¿por qué es importante preservar esta historia? Ya lo estábamos hablando un poquito, pero ¿cuál es la importancia que ustedes ven para que los jóvenes sepan acerca de qué es lo que sucedió y sean parte de la conversación que se debe dar acerca de los acontecimientos históricos en Guatemala? En Guatemala se construye una historia oficial desde quienes han ejercido el poder histórico, pero además quienes han reproducido discursos patriarcales, racistas, clasistas, y en ese sentido, desde la escuela se enseñan esta única versión oficial, dejando de lado, como tú decías, esas memorias que probablemente no se cuentan, esas historias que probablemente no se cuentan. Entre ellas están las memorias de los pueblos originarios de Guatemala y también las memorias de las mujeres que históricamente han sido e intencionalmente, no solo históricas, sino intencionalmente borrados de la historia oficial del país. Hay una intención también de no contar o no escuchar a las juventudes. Por eso, cuando la Casa de la Memoria se dirige a las juventudes, se dirige en el ejercicio también de reconocerles como parte de la sociedad, no siempre como el futuro, sino como el presente, quienes están accionando en la sociedad actualmente y quienes están promoviendo transformaciones sociales. Por eso, la Casa de la Memoria apuesta
a poder dialogar con las juventudes sobre la memoria histórica, como un ejercicio de vida, como un ejercicio de aprendizaje. Yo siempre digo que la memoria y el pasado es algo que no podemos cambiar, pero sí podemos aprender de ese pasado, sobre todo para entender lo que sucede actualmente. Y en un país como Guatemala, donde su historia está atravesada por la violencia, atravesada por el racismo y por el machismo, entender de dónde viene, cómo se ha construido a través de la historia, para entender cómo cambiarlo en el presente es indispensable. Y las juventudes ahí juegan un rol fundamental porque son ellos y ellas también quienes están construyendo nuevos imaginarios sociales en el presente, quienes están haciendo apuestas de transformación. Realizar este diálogo es un ejercicio además de dignificación de las víctimas, también de reparación de víctimas, porque mantener viva la memoria, mantener también los legados que ellos y ellas han dejado para las nuevas generaciones es importante. Y por otro lado, conocer la memoria histórica y el diálogo con las juventudes y los diálogos intergeneracionales también nos permiten recuperar nuestra memoria individual, saber de dónde venimos, quiénes son nuestras familias, también reconocer cómo esa estructura, estas estructuras de opresiones también impactan nuestras vidas individuales. No son solo estructuras grandes, sino también están en lo cotidiano y en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, la memoria histórica te permite acercarte de alguna forma a esas realidades. La memoria histórica también te permite entender cómo somos parte de una memoria colectiva y a partir de ello, cómo también como sociedades y como juventudes se puede ir reconstruyendo el tejido social que en Guatemala, posterior al conflicto armado interno, pues queda bastante roto, bastante desarticulada la sociedad y las juventudes a través de la memoria histórica han podido de nuevo rehilar no solo sus historias personales y familiares, sino también rehilar la historia del país. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que algo que dijiste, que la juventud no es el futuro, sino es el presente, es algo que tenemos que todos, en todas las sociedades, entender, porque no es solamente que sí los jóvenes están estudiando para ser los profesionales del futuro, quienes van a sacar adelante al país, sino también son aquellas personas que van a llevar la historia. ¿Qué es lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo en el presente a esas futuras generaciones? Porque como decía antes, no es que solamente si hayan habido problemas o conflictos dentro de nuestro país, los cuales terminaron, todavía tenemos esas, esos hilos que lo seguimos viendo en cómo nuestra sociedad se desarrolla política, social, económicamente, cómo nos desarrollamos, cómo dentro de nuestras propias ciudades nos conectamos con el resto del país. Entonces, es importante darnos cuenta de eso, entender también como jóvenes que tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender de la historia y no solamente en, como que quedarnos con lo que nos enseñan en los libros, en el colegio o en las escuelas, porque tal vez esa es una verdad, pero necesitamos saber más por parte de aquellas personas que estuvieron dentro del conflicto, de aquellas personas que fueron víctimas, de las familias, de los amigos, que todavía siguen llevando eso en sus hombros, siguen llevando el no saber en dónde está mi familia, en dónde está mi papá, en dónde están mis amigos, qué les sucedió. Nunca supimos qué les pasó después de que salieron un día normal de la casa. Entonces, todo eso, a pesar de que como jóvenes no lo hayamos vivido específicamente en ese momento, tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo y seguirlo pasando a las siguientes generaciones. Entonces, me parece excelente el trabajo que están haciendo y, y ahora que me hablas de todo lo que los jóvenes van aprendiendo, digamos, en la Casa de la Memoria, ¿ustedes cómo creen que este aprendizaje se pueda volver como recursos para que los jóvenes, adultos y cualquier visitante que llegue a la Casa de la Memoria puedan utilizarlos para la preservación de la cultura guatemalteca y también para que lo usen como una herramienta para alcanzar la paz y la cohesión social dentro de su país?
Como tú decías, este ejercicio del pasado y el presente es importante, ¿no? El presente no podría ser lo que es sin el pasado que hemos vivido, no solo como Guatemala, sino como sociedad y humanidad. A lo largo de las diferentes historias del mundo, nos hemos encontrado con violaciones a los derechos humanos, con genocidios, con guerras, y parece impensable que hoy en día esto todavía existe, ¿no? Eh, y doloroso a la vez. Entonces, creemos que el ejercicio de la memoria histórica nos permite precisamente poder hacer esos vínculos con el presente, poder también reconocernos como parte de una historia colectiva y no verlo como aislado, sobre todo cuando los procesos de guerra, los procesos de conflicto armado nos han dejado apatía, nos han dejado distanciamientos como sociedades, e indiferencia sobre todo. En Guatemala, el conflicto armado y el nivel de violencia ejercido durante esta época, que llegó a considerarse no solo como genocidio, sino también como terrorismo de Estado, generó una cultura de silencio y de miedo. Entonces, poder sentarnos como jóvenes, pero también sentarnos con nuestras familias y sentarnos como sociedad a hablar de la memoria histórica es importante, te decía, para transformar el presente, pero también para poder llegar a acuerdos y construir nuevos imaginarios, hablar de esas cosas que quizás no hemos logrado hablar, de aquello que hemos considerado innombrable, cómo lo vamos colocando y cómo también vamos sanando estas circunstancias. En ese sentido, poder hilar esta memoria histórica con la memoria del mundo, también con la memoria de los pueblos originarios que también han vivido condiciones específicas de violencia y con las mujeres que también hemos vivido condiciones específicas de violencia, también nos genera una empatía. A mí me parece interesante cómo las personas que quizás al inicio del recorrido, al inicio de la visita, saben poco o nada de la memoria histórica de Guatemala y cómo al salir quizás no saben todo sobre la memoria histórica, pero sí generan un nivel de sensibilización y de empatía con las víctimas y cómo también cuestionan a partir de la memoria histórica el presente y lo que sucede en el país. En Guatemala actualmente vivimos un retroceso en materia de derechos humanos, un retroceso en materia de memoria histórica. Hay también toda una criminalización a defensores de derechos humanos. Y entonces, ¿cómo podemos vincular esto que sucede ahora y cómo también ellos y ellas pueden actuar y crear un pensamiento crítico frente al presente? Yo creo que esa es la herramienta, ¿no? Y esos son los recursos, poder tener ese pensamiento crítico, cuestionar y recuperarnos y afianzarnos de la memoria histórica para poder tener estas reflexiones como colectivos, ¿no? Y sobre todo porque me parece muy lindo también cómo algunas personas a partir del recorrido o como los guías voluntarios que son jóvenes también, a partir de este proceso también se reconocen como defensores de derechos humanos, defensores de la memoria histórica, desde un ejercicio del amor, de la empatía, de la solidaridad y de la colectividad. Yo creo que ese es el aporte más importante que podemos dar desde estos espacios, acompañar a las personas en el desarrollo del pensamiento crítico y acompañar también a las personas en procesos de recuperación de la memoria, pero sobre todo también de resignificar esa historia que hemos heredado como sociedades y que, como decía, no pasa solo en Guatemala, sino pasa en el mundo. Y poder pues hacer estos vínculos y transformar y que en futuras generaciones pues esto ya no suceda, ¿no? Que al final es un objetivo de la memoria histórica, que las graves violaciones a los derechos humanos, que la violencia, que el racismo estructural e histórico que han vivido los pueblos originarios, que el patriarcado que atraviesa las vidas cotidianas de las mujeres no vuelva a suceder y podamos vivir vidas libres y dignas. Ese es el aporte, ¿no? Sí, sí, me motiva mucho lo que acabas de mencionar, Andrea, porque como tú dices, no es solamente lo que sucede en nuestras naciones, en nuestras comunidades, sino es algo que tal vez está sucediendo en muchas partes del mundo y que no tenemos el conocimiento. Pero el momento que tenemos organizaciones como CalDH que tienen las iniciativas para crear esta Casa de la Memoria, y esto se viene dando en diferentes países.
podemos llegar a crear una conexión que puede ser regional o mundial para que la gente aprenda que racismo sistémico, racismo estructural no solamente existe en lugares definidos, sino es un problema que se viene dando en muchas sociedades y que tal vez se necesita que se unan estas sociedades. Tal vez no, obviamente, no podemos traer a todas las personas a un mismo lugar, pero a través de la virtualidad, a través del Internet, hemos visto cómo la gente se une y crean grandes plataformas para dar a conocer a todo el mundo qué es lo que ha sucedido en ciertos lugares. Entonces, al realizar estas iniciativas por parte de CalDH o por parte de muchos de los sitios de conciencia que son parte de la organización, estamos dando esa plataforma, no solamente a aquellas personas que fueron sobrevivientes y que es muy importante, sino también a los jóvenes para que puedan entender, comprender y compartir esas historias, saber también qué es lo que ellos piensan, porque puede que ellos no estuvieron presentes del momento que hubo el conflicto armado, pero ellos están viviendo en una sociedad que está rota por lo que sucedió, por el conflicto, por la colonización, que son cosas que a pesar de que los daños pasen, siempre van a estar presentes en la vida cotidiana de las personas y de una sociedad. Y también si seguimos viviendo en países en los cuales los gobiernos no toman cartas para para ayudar a estas personas, para reconocer los problemas que hubieron y que por esas situaciones ahora seguimos teniendo otros tipos de problemas, nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces es importante que, como tú dices, que se cree estos espacios, que los jóvenes estén incluidos en todas estas conversaciones y poder crear estos incentivos para que ellos también se vuelvan parte de la Defensoría de los Derechos Humanos, ya sea uniéndose como voluntarios en diferentes museos, o si no solamente a través de las redes sociales, con sus familias, con sus amigos, porque son temas que tal vez nos duelen hablarlos, pero son importantes y se deben hablar. Entonces, sabemos que en el 2020 ustedes abrieron un recorrido virtual de la Casa de la Memoria Cajitulam, que es un recorrido interactivo que comparte las historias de las comunidades indígenas, de las mujeres, nos parece, ¿es esto debido al COVID? ¿Fue una respuesta al COVID? Sí, Camila, te cuento. El COVID básicamente implicó que en muchos países pues tuviéramos que quedarnos en casa, también implicó el cierre temporal de espacios de cultura, de museos y también de espacios de memoria, ¿no? Frente a ello nos dábamos cuenta que mientras avanzaba el COVID también nos percatábamos de que había situaciones que se agudizaban, la violencia en contra de las mujeres en los hogares, la desigualdad, el poco acceso, sobre todo en Guatemala, a servicios de salud, cómo esta desigualdad también iba en aumento, ¿no? Y frente a ello y frente a la situación creíamos que algo que no debía de parar era la memoria histórica, porque la memoria histórica no solo es pues, el conflicto armado en Guatemala o las guerras o los holocaustos, los genocidios. La memoria histórica también es lo que sucedió precisamente con la pandemia, es lo que sucede de alguna forma todos los días. Y con ello veíamos que mantener el acceso a sitios de memoria y a espacios de memoria era importantísimo. Por ello es que en conjunto con un grupo de curadores y artistas, programadores, decidimos llevar esta idea, este espacio físico de la Casa de la Memoria a un espacio virtual que nos pudiera, pues, de alguna manera mantener cercanos y cercanas a las personas, a los estudiantes, a los centros educativos que se habían mudado también a la virtualidad. Y cómo la virtualidad también nos permitía cosas que quizás lo presencial no. Por ejemplo, tenemos una sala virtual de inmersión
donde puedes tener un mural de 20 metros sobre los desaparecidos y desaparecidas. Y vimos esta herramienta como una oportunidad y sobre todo también, como te decía, y tú lo decías, ¿no? Las juventudes también están creando nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos imaginarios sociales desde las redes sociales, desde la virtualidad. Entonces también un ejercicio de la memoria es llegar a esos espacios y esta exposición virtual precisamente nos permitió pues poder romper con ese distanciamiento que teníamos y acercarnos a la virtualidad desde un espacio artístico, desde un espacio humano, donde pudieras conocer sobre memoria histórica. Es muy interesante lo que comentas porque supongo que también mucha gente que no es de Guatemala tuvo la oportunidad y tiene la oportunidad de visitar el recorrido virtual, cosa que no sucedería si nos ponemos a pensar, no podemos todos los días esperar que una persona del otro lado del mundo llegue de manera presencial, pero sí pueden llegar y conocer y entender, aprender y compartir la historia de Guatemala a través de este recorrido virtual que lo hacen. ¿Hay alguna otra iniciativa virtual que estén pensando en desarrollarla después de haber visto todas estas actividades, todo lo positivo que se dio con este recorrido específicamente? Bueno, de momento estamos, la virtualidad nos ha permitido también, como tú decías, descentralizar, hacer posible que personas que quizás no podían conocer la casa pudieran conocerla, no solo de otros países, sino incluso de comunidades en Guatemala, comunidades indígenas, comunidades lejanas, que generalmente venir a la ciudad es muy complejo, ¿no? Y nosotros llevar una casa, pues es mucho más complejo, ¿no? A partir de la virtualidad también hemos aprendido a ir a la virtualidad y regresar a lo presencial. Actualmente estamos trabajando con cabinas móviles, que básicamente son pequeñas cabinas como de teléfono, pequeños museos móviles, donde a través de una tablet, de unos lentes de realidad virtual o incluso con audífonos, tú puedes tener acceso a esa exposición. Creemos que descentralizar la memoria también es importantísimo y esta pues es nuestra primera experiencia virtual y queremos seguir construyendo quizás como toda esta cuestión de poderlo también colocar en diferentes idiomas, no solo idiomas extranjeros, sino también idiomas mayas y también poder crear a partir de ello exposiciones itinerantes. Todavía estamos pues comenzando con toda la cuestión virtual y el regreso a lo presencial de alguna forma que se han complementado muy bien y es un poco ese ejercicio, ¿no? De aprender también y aprender de otras experiencias en Latinoamérica y en el mundo que hay sobre la virtualidad y memoria histórica, que pareciera que no van muy cercanas, pero que nos hemos dado cuenta que se complementan y que permiten oportunidades maravillosas como descentralizar la memoria. Excelente, muy interesante todo esto de las cabinas móviles y que puedan llegar a aquellas comunidades que necesitan sentirse representados, saber que también son parte importante de la historia y que puedan compartir con ellos. Por mi parte, no tengo más preguntas, pero veo que tenemos una pregunta por parte de Rebeca López, que está con nosotros a través de Facebook, y nos dice, hola, buen día desde Brasil. Andrea, ¿nos podrías hablar un poco acerca de la importancia de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia para la construcción de este espacio? Y podrías también hablar un poco acerca de los esfuerzos de intercambios con otros espacios latinoamericanos. Hola Rebeca, muchas gracias por conectarte, por escucharnos. Yo creo que, como decía pues Camila al inicio, ¿no? La violencia que hemos vivido como humanidad ha sido aterradora, ¿no? Y ha dejado marcas como humanidad también. Yo creo que encontrarnos a partir de las particularidades de cada región, porque cada región pues tiene características muy propias, pero también a partir de las similitudes nos permite crear alianzas, crear espacios de convivencia, pero también sentir que en esta lucha por la memoria, por los derechos humanos, no estamos solos, ¿no? Yo creo que la coalición precisamente es un ejemplo de esto, de cómo
a través de personas de diferentes países, muchas veces que no hablamos el mismo idioma, pero que tenemos un mismo sentir, ¿no? Y es esa búsqueda de la memoria, de la verdad y de la justicia en nuestros países. Podemos crear estas uniones, estas alianzas. Y al final parece cliché, pero realmente mientras más unidos estamos, somos más fuertes. Ese es un ejemplo de la coalición. Y como saben, Latinoamérica tiene pues todo un proceso también de estas dictaduras, de estos terrorismos de Estado. Nos hemos encontrado mucho con compañeros a través pues de las redes más locales, y a partir de ello también hemos podido crear experiencias porque compartimos las similitudes, la similitud del colonialismo, por ejemplo, que atraviesa pues en un racismo en Latinoamérica que es importante vincular y reconocer con ese proceso colonial. Y a partir de ello intercambiar pues estas experiencias, intercambiar las herramientas, intercambiar los aprendizajes, porque también pues en este proceso hemos cometido errores y hemos aprendido. Es muy importante, ¿no? Entonces, Rebeca, espero haber contestado la respuesta y un poco es pues encontrarnos en las similitudes y también aprender de las diferencias que tenemos. Muchas gracias, Andrea. Estoy chequeando a ver si tenemos alguna otra pregunta. Me parece que no. Pero en todo caso, yo quiero agradecerte nuevamente por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación muy productiva, creo yo, no solamente para mí y para la coalición, sino también para todas las personas que nos están acompañando, para aquellas personas que también son miembros de otros sitios de conciencia alrededor del mundo y se sienten identificados, identificadas con el trabajo que hace CalDH, que han sentido también que han tomado todas las iniciativas o las actividades de su organización para crear nuevos espacios dentro de sus países, dentro de sus comunidades. Por mi parte y por parte de la coalición, felicitarles por todo el trabajo arduo, por dar visibilidad a las comunidades que generalmente no son tomadas en cuenta en el día a día y que es necesario hacer un cambio desde nuestra parte, pero para poder llegar a toda nuestra sociedad y también para llegar a otros lugares. Como decíamos antes, no es que solamente contados países han vivido violencia, contados países tienen similitudes en la historia, sino son muchos. Y llegar a conectarnos, llegar a aprender de unos de otros es lo mejor que se puede hacer para poder llegar a vivir en una sociedad con paz, con armonía y a través de su trabajo lo están logrando. Muchas felicidades nuevamente y gracias a todos, a todas las personas que nos acompañaron hoy. No sé, Andrea, ¿tú quieres decir algo antes de cerrar? Pues gracias por el espacio, gracias por la plática tan amena. Invitarles pues a que puedan conocer la Casa de la Memoria virtual, si aún no la conocen, la encuentran como casadelamemoria.org.gt y automáticamente les envía pues a esta exposición de inmersión virtual y también invitarnos como sociedades, como humanidades, a colocar estos temas en la mesa. Hablar del racismo es hablar también de la estructura, pero de lo cotidiano que vivimos todos y todas. Entonces, invitarnos a poder pues romper el silencio y poder a través de los diálogos y a través de la sensibilidad y el amor, poder crear nuevas propuestas para, no solo para el pasado, sino también propuestas para enfrentar este presente que también tiene sus propios retos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el espacio y también que si están por Guatemala, no duden en visitarnos, pues con gusto les vamos a recibir. Listo, muchas gracias, Andrea, un gusto. Gracias a todos, a todas por acompañarnos en el Facebook Live y pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que nos acompañen en las siguientes sesiones virtuales que tendremos con otros miembros de sitios de conciencia de Latinoamérica, Asia, África y de todas las regiones que son parte de la organización. Muchas gracias y nos estaremos viendo.